Buen provecho a la hora del encuentro de cada día. Hoy, por vía de sección, como en oportunidades anteriores, vamos a omitir la parte musical, porque vamos a abordar un tema sumamente irritante, un tema sumamente delicado y comprometedor. Volvemos a casos muy interesantes hoy sobre denuncias que aluden el compromiso del país hacia una bancarrota producto de la corrupción. Pero hoy, antes de adentrarnos a esa denuncia, es bueno entender conceptos. En Venezuela no existe ni remotamente la práctica de una vida política democrática. En Venezuela se está practicando lo que definiría Platón, que fue el primero en enunciar este concepto, ni siquiera una oclocracia, porque en la oclocracia la plebe es la que tiene el poder, es decir, el poder en manos del proletariado. Eso no existe en Venezuela. En Venezuela existe una definición que en los tiempos de Platón se conocía como la timocracia. El verbo timar tiene un significado distinto, aunque coincide desde el punto de vista filosófico en cuanto a la utilización de la timocracia, porque timar es defraudar, es engañar, es aprovecharse del incauto. Bueno, la timocracia venezolana, según versa Platón en la Ciudad-Estado, en su referencia de la democracia, no es más que el poder que detentan unos ciudadanos que disponen de renta, es decir, que tienen capacidad material. Y ciertamente el proceso electoral de la ciudad-estado se basaba en que los nombres de los propuestos a detentar cargos tenían que tener muchísima disponibilidad. Pero también la timocracia guardaba consigo el concepto del honor, es decir, la persona tendría que ser honorable y además tener renta. No puede ser un menesteroso, un tipo que va a detentar el poder. No puede ser un ignorante, un plebeyo, un desaprobado social quien puede ejercer el poder. Pero la timocracia se fue degenerando porque la aplicación de ese concepto es, bueno, como todas las palabras, transformado en la aplicación de su conceptualidad a las realidades de cada tiempo. Por ejemplo, en la vida venezolana, en la formación de la Primera República desde 1810, quienes concurrieron tanto a la Junta Patriótica como al primer Congreso que establece Venezuela, en la firma del Acta de Independencia a través del Cabildo de Caracas, no es más ni menos que la timocracia, es decir, las familias más pudientes, más honorables y más conocidas de la sociedad caraqueña. Dejaban a un lado a todo aquel que no tuviese esos rasgos y condiciones de renta, de conocimiento, de intelectualidad y de compromiso con la honorabilidad. Bueno, ustedes ven cómo la familia de Simón Antonio de la Concepción Palacio, Bolívar Palacio y Blanco, bueno, herederos de una enorme fortuna, con minas de sal, con minas de cobre, con la Hacienda San Mateo, con muchas pertenencias, con una gran capacidad material. Y ese Bolívar, por citar el nombre más glorioso de la independencia venezolana, que no es el único de paso, pues tenía colateralmente a todas las familias de la época. Miranda tampoco era un desposeído, no lo eran Tobar y Tobar, no lo era ninguno de ellos. Todos estaban en una calificación de lo que en la época platónica se definía como la timocracia, que resulta que, como les decía, la variación de la utilización del término era disponer de bienes materiales para poder acceder al poder. Bueno, la timocracia sufrió una perversión en la democracia actual venezolana. Ustedes verán que Bolívar, que entró
con una fortuna, pues se quedó en la miseria y terminó muriendo con una camisa prestada. Mientras otros han entrado con una camisa prestada y si no se han muerto, están por morirse con una fortuna en el bolsillo. La timocracia, en esa metamorfosis conceptual, termina siendo en Venezuela no el gobierno de los que tienen una renta, de los que tienen un honor, de los que tienen una condición especial de intelectualidad. No. En Venezuela la timocracia corresponde a un grupo que lo que menos tiene es rentabilidad, pero alcanzan el poder para disponer de una renta, para alcanzar una riqueza que por otra vía no la hubiesen obtenido, o si la hubiesen obtenido, no sería con la celeridad con que se obtiene desde el poder mucho dinero. Por tanto, nuestra timocracia está asignada por gente que se aprovecha de los cargos, indistintamente, como diría el antipoeta chileno Nicanor Parra. Ponme aunque sea de administrador de un cementerio, que yo me resuelvo, Dame una chapa de policía, que yo con esa chapa sobrevivo en mi estatus y en mi condición. Dame una gerencia, dame un cargo adjunto a, dame la portería de un ministerio, que yo ahí martillo. O sea, la timocracia, no importa el nivel donde uno esté, se ejerce en función no de que se dispone de una renta y de un desprendimiento ante los bienes públicos y los recursos públicos, sino que contrariamente, por no disponerse de esos recursos, se quiere acceder a cualquier estadio, a cualquier instancia del poder, presidencia, diputados, gobernadores, alcaldes, concejales, magistrados, rectores, fiscales, cada quien buscando lo suyo. Por supuesto que esa no es la generalidad de todos, absolutamente todos los casos, pero desgraciadamente sí es la mayoría. Lo excepcional en este país es la honorabilidad, lo excepcional en este país es el desprendimiento de la acción pública en función del bienestar común. Aquí cada quien quiere tener su carguito a ver cómo resuelve, a ver si lo ponen donde haiga, en comillo la palabra haiga, ¿ok? Porque hasta eso, algunos sin siquiera disponer de un mínimo de formación intelectual, pero ni de un mínimo. Pero fíjense ustedes lo curioso y lo coincidente de eso que llamaría el tránsfuga político Germán Escarrá la transversalización del concepto de la timocracia. En los tiempos de Platón, Esparta era el referencial más importante de la timocracia. Pero es que la timocracia se ejercía también desde el militarismo, y Esparta era un estado militarista, una ciudad-estado militarista. En Venezuela tenemos el militarismo como una vía de alcance. Dame mi alcabala, que ahí hay. Estas reflexiones son importantes porque cuando uno va ante un funcionario público, uno va en la buena fe de que uno va a ser atendido, y no lo es. El funcionario busca la manera de ver cómo él resuelve su problema, mientras el ciudadano no puede resolverlo, y en cuya consecuencia corrompe y se deja corromper. Obtiene una renta el funcionario, no importa el nivel. El ciudadano que quiere saltar todos los obstáculos consigue lo que quiere con la prontitud que lo desea, y bueno, y quedan ambos beneficiados. Hemos convertido este país en un país de aprovechadores, de timadores. El gobierno venezolano, el actual, es el más timocrático que ha existido a lo largo de la vida republicana, y es el que más ha timado a los venezolanos. Al regreso vamos a abordar el tema que les tenía dispuesto para una segunda ocasión, que es esta, que es la denuncia de la situación de PDVSA, que es más grave de lo que ustedes creen,
y que aquello solamente fue un centellacito pequeñito. Vamos a identificar y regresamos con la corrupción que desangra a Venezuela en PDVSA, Baribén. Identificamos y regresamos.